En el libro de Juan, su capítulo 3, del versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga. ¿Están aquí todavía? ¿Están aquí todavía? ¿Cuántos están alegres hoy? Amén. Gloria sea el Señor. Quiero hablar sobre un tema hoy en esta noche que se titula Valorizando el privilegio que Dios nos ha dado. ¿Cuántos son privilegiados en este lugar? Levante su mano aquel que está privilegiado de parte del Señor. Amén. Dios nos ha dado un privilegio tan especial como en primer lugar de ser hijos de Él. ¿Cuántos son hijos de Dios en este lugar? Amén. La Biblia, amados hermanos, habla que Dios nos ha dado el privilegio más grande de que nosotros seamos hijos de Él por medio de Jesucristo, su Hijo amado. Amén. Por eso hoy en esta hora, amados hermanos, el Señor habla a través de su palabra, que así dice la Biblia: como fue levantado la serpiente en el desierto, dice la palabra, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Si yo voy hoy en esta hermosa hora a leer, amados hermanos, según lo que la palabra dice en el libro de Números, su capítulo 21 del versículo 4, dice la palabra: después partieron del monte, dice, de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová, y contra ti ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere, dice, mordido y mirare a ella, vivirá. Aquí estaba estudiando un poco de la palabra acerca de este pasaje que el Señor habla en el libro de los Números. Nosotros todos sabemos, amados hermanos, que Dios sacó al pueblo de Egipto, porque, amados hermanos, Dios vio la aflicción de ellos, y todos sabemos la historia. Pero aquí vemos, amados hermanos, un pueblo que iba en camino, dice la Biblia, caminaban hacia la tierra prometida. Iban de camino a la tierra que Dios les había prometido a ellos. Pero de repente se toparon, la palabra dice, con un pueblo, amados hermanos, que tenían que cruzarlo, como poca palabra. Ellos estaban aquí en la orilla y tenían que pasar por el medio de esta ciudad para llegar, para cortar camino. Pero según dice la palabra, que ese pueblo no los dejaron pasar, de modo que tuvieron que dar una vuelta a la orilla para que ellos pudieran llegar al otro lado. Pero hay algo aquí, que el pueblo, cuando empezaron a caminar, me imagino que caminaron, de la Biblia dice que caminaron 3 días, me imagino que caminaron de noche o de día, yo no sé. Pero cuando ellos iban de camino, la Biblia dice, amados hermanos, que ellos se desanimaron. La Biblia dice que el pueblo se desanimó por andar, por caminar, por ir, amados hermanos, en el camino a la tierra prometida que Dios les había prometido. ¿Saben cuál es el problema, amados hermanos, de este pueblo? Es de que ellos todavía vivían incrédulos. ¿Por qué? Porque después de tanto que Dios había mostrado su gloria, había mostrado su poder, había, amados hermanos, dado lo que ellos necesitaban, aún ellos hoy en este pasaje de la palabra se rebelaron contra Dios. ¿Cómo se rebelaron? Desanimándose, dice la palabra, y hablaron contra Dios, murmuraron contra Dios, hablaron mal contra Dios y contra Moisés. ¿Y sabe qué es lo que está pasando hoy en estos tiempos? Si Dios nos ha sacado, amados hermanos, es para que nosotros nos mantengamos en el caminar del Evangelio. La Biblia, amados hermanos, dice la palabra que el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan, o que todos vengan al arrepentimiento y que puedan estar en el caminar del Evangelio. El plan de Dios, amados, el deseo de Dios era llevar a este pueblo a la tierra prometida. Pero ¿saben qué, amados hermanos? Este pueblo todavía vivía en rebelión después de haber visto la
nosotros vemos es de que el pueblo, que aún, amados hermanos, en el caminar se están desanimando y se están alejando de la presencia de Dios, están dejando, amados hermanos, el camino, se están desanimando. No hay necesidad de que el pueblo, de que la gente hable con su boca para hablar de Dios, para murmurar de Dios, para hablar contra Dios. Simplemente con las actitudes y con los hechos hoy la persona está haciendo. Este pueblo, amados hermanos, después de que el Señor los había traído en el desierto, la Biblia dice que cuando en la noche había frío, el Señor ponía una columna de fuego. Cuando había el sol en mediodía, el Señor ponía una nube para que no los quemaba. Habían visto, amados hermanos, la grandeza de Dios de una manera grande, pero cuando ellos iban en el camino, se desanimaron. En pocas palabras, amados hermanos, hablaron y dijeron: oh, ¿por qué nos has sacado del pueblo de Egipto? ¿Por qué nos has traído para que nosotros moramos aquí en el desierto? Muchas veces, hoy en estos tiempos, muchas veces nosotros decimos al Señor: Señor, ¿por qué estoy pasando en este desierto? ¿Por qué estoy pasando en esta vida? ¿Por qué tú no me socorres? ¿Por qué tú no estás conmigo? ¿Por qué me has abandonado? ¿Acaso tú no estás conmigo? ¿Acaso me has dejado solo? ¿Sabe qué, amados hermanos? Nosotros debemos tener mucho cuidado al hablar contra Dios. ¿Sabe por qué? Porque su palabra dice que Él ha prometido estar con nosotros las 24 horas del día, y no para que nosotros seamos incrédulos, no para que nosotros hablemos del Señor y que le digamos que no está con nosotros, y cuando el Señor ahí está a la par de nosotros. Lo mismo estaba haciendo este pueblo. Hablaron contra Dios y dijeron, amados hermanos, hablaron del pueblo, dice, contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir a Egipto para que moramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua. Nuestra alma tiene fastidio, dice, de este pan tan liviano. Ellos, amados hermanos, se habían aburrido, amados hermanos, de lo que el Señor les daba. Si hay gente hoy en estos tiempos que nosotros vemos, es porque se han dejado. ¿Sabe por qué? Porque se están aburriendo, porque ellos dicen el mismo culto, la misma iglesia, la misma hora, otra vez viernes, otra vez miércoles, otra vez domingo, vamos otra vez en la iglesia. El pueblo, amados hermanos, se está desanimando de una manera grande y no se dan dando cuenta, amados hermanos, que están hablando con el Señor, que están hablando contra Dios, que están, amados hermanos, hablando contra aquel, amados hermanos, que nos da la vida, que siempre ha estado con nosotros. ¿Y sabe qué, amados hermanos, lo que pasa? Cuando el pueblo, dice, se desanimó y hablaron contra Dios, y ellos criticaron, y ellos hablaron, y ellos, amados hermanos, se rebelaron. Pero ¿sabe qué, amados hermanos? Cuando nosotros hablamos contra el Señor y empezamos a hablar cosas, amados hermanos, de Dios, el Señor, amados hermanos, se entristece. El Señor, amados hermanos, empieza, amados hermanos, a entristecerse de una manera grande. ¿Sabe por qué? Porque Él ha prometido estar con nosotros, porque Él está a nuestro lado, porque Él, amados hermanos, ha prometido siempre guardarnos y guiarnos por el camino. Él siempre está con nosotros. Por eso no hay por qué desanimarnos, no hay por qué desesperarnos en el caminar. Yo no le puedo decir que Cristo viene mañana, yo no le puedo decir que Cristo viene hoy en esta noche, ni tampoco le puedo decir que faltan 5, 10 años que Cristo viene. Nadie lo sabe, pero ¿sabe qué, amados hermanos? Lo único que el Señor quiere es de que nosotros nos mantengamos en el camino. No importa, amados hermanos, a cuándo el Señor pueda venir, pero lo único que Él quiere es que nosotros nos mantengamos en el caminar de Él. No quiere que nosotros volteemos para atrás. No quiere que nosotros miremos ni a diestra ni a siniestra, sino que pongamos la mirada en Él y continuemos el camino y no hablemos contra Él, no nos desanimemos. ¿Sabe por qué? Porque hay mucha gente hoy en estos días, vienen a la iglesia y por un par de meses, por un par de semanas, por un año que están, luego se desaniman y dicen: el Señor no viene. El Señor, yo pensaba que a los par de meses que yo estoy en la iglesia, ya voy a ver al Señor, y lo que hacen, se van, se apartan del Señor, se van lejos y no saben, amados hermanos, que sin Dios no hay protección, sin Dios no hay vida, sin Dios, amados hermanos, no somos absolutamente nada. ¿Saben lo que le pasó al pueblo de Israel en estos momentos? La Biblia dice: y Jehová envió, dice, entre el pueblo serpientes ardientes, dice, que mordían al pueblo, y murió mucha gente, dice, del pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y